La capitana Sara ajustó su rifle por tercera vez en 5 minutos, ignorando las risitas de los cadetes alienígenas que la rodeaban. El arma parecía antigua comparada con sus elegantes rifles de energía y cañones de plasma. Su rifle era una versión modificada de un EARTADE M82, mejorado con tecnología alienígena básica, pero en esencia un arma de proyectiles cinéticos que disparaba balas de metal. «Miren al humano», susurró un reptiliano alto del imperio. Sus escamas brillaban moradas con diversión. Todavía usaba esos primitivos propulsores químicos. ¡Qué vergüenza! Los demás cadetes del curso avanzado de puntería de la Academia Militar Galáctica rieron entre dientes. Había un guerrero de la colmena con ojos compuestos que podía rastrear múltiples objetivos simultáneamente. A su lado se encontraba una enorme criatura con aspecto de oso, procedente del mundo helado, cuyos habitantes eran conocidos por su excepcional fuerza y resistencia. Incluso el más pequeño, un tenue ser energético llamado Flujo, del colectivo etéreo, generaba más potencia de fuego bruta que el rifle, aparentemente anticuado, de Sara. Sara ya lo había oído todo durante sus 6 meses en la academia. Los humanos eran la especie que se unió a la Federación Galáctica, y su tecnología se consideraba ridículamente primitiva para los estándares galácticos. Mientras que otras razas habían avanzado hacia las armas de energía siglos atrás, los humanos aún dependían de la pólvora y los proyectiles metálicos. El consenso entre sus compañeros cadetes era claro. Los humanos podían ser valientes, pero eran tecnológicamente inferiores. «Atención, cadetes», bramó el instructor, un hombre armado cuya especie había estado perfeccionando la guerra. Su piel gris mostraba las cicatrices rituales de 100 batallas, y su voz transmitía la autoridad de alguien que había presenciado combates reales por toda la galaxia. Hoy comenzamos la fase final de evaluación de su entrenamiento de puntería. Se les evaluará su precisión, adaptabilidad y rendimiento bajo presión. El campo de tiro se extendía ante ellos, un enorme entorno holográfico que podía simular cualquier condición del campo de batalla. Montañas, bosques, entornos urbanos, incluso estaciones espaciales de gravedad cero, podían generarse con perfecto realismo. Los objetivos eran enemigos holográficos igualmente sofisticados que se movían, se cubrían y devolvían el fuego con una precisión letal. La prueba constaba de 3 fases, continuó con sus 4 ojos escaneando al grupo de 25 cadetes. Fase 1. Tiro de precisión a distancias extremas. Fase 2. Selección de objetivos adaptativa en entornos cambiantes. Fase 3. Simulación de combate bajo presión. Solo los 10 mejores avanzarían al programa de francotiradores de élite. El corazón de Sara se aceleró. Había soñado con ser francotiradora desde que se unió a la academia. Era el único puesto en el que su equipo, aparentemente primitivo, podría ser realmente una ventaja. Si bien las armas de energía eran potentes, tenían limitaciones. Necesitaban tiempo para cargarse, sus firmas de energía podían detectarse y eran vulnerables a las interferencias electromagnéticas. Su rifle, aunque anticuado, era fiable, silencioso y de una precisión letal en las manos adecuadas. Empecemos con la fase 1, objetivos anunciados a 2000 metros, condiciones de viento variables e interferencias atmosféricas. Tienes un disparo por objetivo, 10 objetivos en total. El campo de tiro holográfico se transformó en un paisaje montañoso. Picos distantes se alzaban en un cielo alienígena simulado y el aire brillaba con distorsión térmica. Los objetivos aparecían como pequeños puntos en crestas y acantilados, apenas visibles incluso con el avanzado equipo óptico de la academia. Cuando su rifle de plasma zumbó al cargar, el arma era una obra maestra de ingeniería con una precisión increíble a larga distancia. Disparó y el rayo de plasma sobrecalentado recorrió el campo de tiro. El primer objetivo explotó en una lluvia de chispas. 9 disparos más siguieron, cada uno dando en el blanco con precisión mecánica. Su puntuación fue de 10 sobre 10. Los demás cadetes tuvieron un rendimiento similar. El rifle bioeléctrico de A crepitaba con cada disparo. Sus ojos compuestos calculaban la trayectoria y la compensación del viento con precisión. Un cañón de artillería pesada, diseñado para su enorme estructura, disparaba ráfagas explosivas que aniquilaban a los objetivos con una fuerza abrumadora. 1 a 1, lograron puntuaciones perfectas o casi perfectas. Entonces fue el turno de Sara. Se acercó a la línea de fuego,
Su rifle modificado parecía tosco y primitivo comparado con las armas avanzadas que lo habían precedido. Los demás cadetes susurraban entre sí, algunos apostando a cuántos disparos fallaría. Esto debería ser entretenido, murmuró mientras observaba cómo la humana se avergonzaba con esa antigüedad. Sara los ignoró, concentrándose en la configuración de su rifle. Había pasado meses modificándola, incorporando tecnología alienígena donde era útil, pero manteniendo el diseño fundamental que había servido a los francotiradores humanos durante siglos. Su mira era una combinación de tecnología humana y alienígena, que proporcionaba un aumento increíble a la vez que conservaba la fiabilidad con la que sus antepasados habían contado. Se acomodó en su posición de tiro, sintiendo el peso familiar del rifle contra su hombro. El primer objetivo apareció en su mira, una diminuta silueta a 2 kilómetros de distancia. Podía sentir el viento, ver la distorsión térmica, calcular mentalmente la caída de la bala. Eran habilidades transmitidas de generación en generación por tiradores humanos, perfeccionadas en innumerables conflictos a lo largo de la historia de la Tierra. Su primer disparo sonó, el agudo crujido de la pólvora al encenderse resonó en el campo de tiro. La bala voló certera, dando en el blanco justo en el centro. Siguió el segundo disparo, y luego el tercero. Cada vez, el antiguo ritual de respirar, apuntar y disparar se desarrollaba con una precisión mortal. Para cuando disparó su 10º tiro, el campo de tiro había quedado en silencio. Cada objetivo había sido destruido con precisión quirúrgica. Pero eso no fue lo que captó la atención de todos. Sara había disparado los 10 tiros en menos de 30 segundos, una velocidad que parecía imposible para un arma cinética que requería recarga manual. Se supone que las armas de energía de aliento imposible son más rápidas que las armas de proyectiles. Pero Sara no había terminado. Mientras el campo de tiro se reiniciaba para la segunda fase, comenzó a ajustar su rifle de nuevo, intercambiando componentes con la eficiencia de la práctica. Los otros cadetes observaron fascinados cómo transformaba su arma de un instrumento de precisión de largo alcance en algo completamente distinto. El instructor observó en silencio desde su posición, con sus 4 ojos sin pestañear. Había visto muchas especies y muchas armas en su larga carrera, pero había algo en el enfoque humano que lo intrigaba. Mientras los demás cadetes dependían de las computadoras integradas en sus armas y de los sistemas de puntería, los humanos parecían calcularlo todo manualmente con habilidades que iban más allá de la mera tecnología. La fase 2 comenzaba ahora, anunciaron un entorno urbano, objetivos móviles, condiciones de iluminación variables y un límite de tiempo de 5 minutos. El campo de tiro se transformó en una ciudad devastada por la guerra. Los edificios se alzaban a su alrededor, algunos parcialmente derrumbados, otros aún en llamas tras el combate simulado. Enemigos holográficos se movían por las calles, cubriéndose tras vehículos y escombros. La iluminación cambiaba constantemente, la brillante luz del día un momento, luego las sombras parpadeantes de los incendios, luego la cruda iluminación de la munición en explosión. Los cadetes alienígenas comenzaron su asalto. Las armas de energía iluminaban el campo de batalla urbano como un espectáculo de luces mortal. Rayos de plasma y rayos de energía cruzaban el aire, alcanzando los objetivos con una precisión impresionante. Pero Sara adoptó un enfoque diferente. En lugar del asalto de fuego rápido que preferían sus compañeros, se movió metódicamente por el entorno urbano. Su rifle había sido reconfigurado en algo parecido a un arma de asalto, pero lo usaba con la precisión de un cirujano. Cada disparo era calculado, cada movimiento deliberado, mientras que los demás llenaban el aire de ráfagas de energía. Aprovechaba cada bala. Lo que más impresionó a los observadores fue su manejo del entorno. Rebotaba balas en superficies metálicas para alcanzar objetivos a cubierto, aprovechaba el paisaje urbano de maneras que las armas de energía simplemente no podían igualar. Un rayo de plasma impactaba o fallaba. No había término medio. Pero las balas de Sara podían rebotar, redirigir y usar creativamente. Extraordinario, murmuró a su asistente, un ser cibernético llamado Unidad 7. Está usando principios de física que la mayoría de las especies han olvidado en su afán por adoptar las armas de energía. Al concluir la fase 2, Sara había logrado la segunda puntuación más alta, solo superada por la increíble habilidad natural de A para apuntar. Pero si bien había usado fuerza bruta y una potencia de fuego abrumadora, Sara había demostrado un pensamiento táctico que impresionó incluso al veterano instructor.
Se anunció la fase final, simulación de combate bajo máxima tensión. Los cadetes se enfrentarían a un escenario basado en condiciones reales de campo de batalla, con fuego de respuesta, explosiones y la presión psicológica de un combate simulado. Estaba diseñado para poner a prueba no solo la puntería, sino también la fortaleza mental en condiciones extremas. En combate real, explicó, no existen las condiciones perfectas para disparar. Estarás cansado, asustado bajo fuego enemigo y con poca munición. Esta simulación pondrá a prueba tu capacidad de rendimiento cuando todo salga mal. El campo de tiro se transformó una última vez, convirtiéndose en un campo de batalla de pesadilla de la guerra reciente. Explosiones sacudieron el suelo. El fuego enemigo simulado llenó el aire con ráfagas de energía mortales, y el olor a humo y cordita llenó sus fosas nasales. En algún lugar de este caos, tuvieron que localizar y eliminar objetivos de alto valor visual mientras se mantenían con vida. Sara observó cómo sus compañeros cadetes entraban en la simulación uno por uno. Su confianza habitual se quebró bajo la presión. Sus disparos se desviaban cuando las explosiones simuladas le desviaban la puntería. Su enorme tamaño lo convertía en un blanco para el fuego enemigo, obligándolo a ponerse a cubierto y limitando sus oportunidades de disparo. Eva, con sus ventajas naturales, luchó contra la presión psicológica de la simulación. Entonces fue el turno de Sara. Entró en la zona de simulación e inmediatamente el mundo estalló en caos a su alrededor. Rayos de energía pasaron zigzagueando junto a su cabeza. Las explosiones arrojaron tierra y escombros al aire, y los gritos de soldados heridos simulados llenaban sus oídos. Estaba diseñado para ser abrumador, para romper las barreras mentales que permitían disparos precisos. Pero Sara se había preparado para esto toda su vida, aunque aún no lo sabía. El rifle en sus manos era más que un arma. Era un vínculo con miles de años de guerra humana. Desde el primer humano que recogió una piedra y la lanzó con precisión mortal hasta los arqueros y los francotiradores de Stalingrado, los humanos habían estado perfeccionando el arte de matar con precisión en condiciones imposibles. Mientras sus compañeros de clase alienígenas dependían de tecnología avanzada para compensar el estrés y los factores ambientales, Sara recurrió a algo más fundamental, la capacidad humana de adaptarse, improvisar y superarse. Su rifle podía ser primitivo para los estándares galácticos, pero era confiable de maneras que las armas de energía simplemente no lo eran. A medida que avanzaba en la simulación, sucedió algo extraordinario. En lugar de sentirse abrumada por el caos, parecía prosperar en él. Cada disparo daba en el blanco a pesar de las explosiones y devolvía el fuego. Aprovechó el entorno, convirtiendo escombros a cubierto y usando el ruido de la batalla para enmascarar sus movimientos. Pero fue su último disparo lo que realmente asombró a los observadores. El último objetivo era un francotirador apostado en una torre a casi 3 kilómetros de distancia. El disparo requeriría una precisión increíble, aún más difícil por el humo, las explosiones y la perturbación atmosférica del campo de batalla. Todos los demás cadetes no habían logrado localizar el objetivo, y mucho menos dispararle con éxito. Sara encontró una posición entre los escombros y preparó su rifle. El objetivo era apenas visible a través de su mira, una diminuta figura en una ventana oscurecida por el humo y la distorsión térmica. El alcance estaba al límite absoluto de la capacidad de su arma, lo que le obligaba a tener en cuenta la caída de la bala, la deriva del viento y la rotación del planeta. Respiró hondo, retuvo el aire hasta la mitad y apretó el gatillo. La bala voló por el aire durante casi 4 segundos antes de encontrar su objetivo. En ese tiempo, Sara ya había comenzado a empacar su equipo, confiada en el disparo. Cuando el objetivo finalmente cayó, marcado como eliminado por la computadora de simulación, un silencio atónito invadió el área de observación. El instructor dio un paso al frente, con sus 4 ojos se quedó boquiabierto de asombro. En todos sus años entrenando soldados de élite de toda la galaxia, nunca había visto nada parecido a lo que acababa de presenciar. El humano no solo había igualado el rendimiento de las especies con ventajas naturales y tecnología superior, sino que lo había superado utilizando equipo y técnicas primitivas anteriores a la civilización galáctica. Pero fue lo que susurró a continuación lo que cambiaría la vida de Sara para siempre. Solo francotiradores, dijo en voz baja, con la voz llena de un respeto recién adquirido, bajo eso el arma no es nada sin el guerrero que la empuña. Los demás cadetes oyeron esas palabras, y de repente,
la burla murió en sus gargantas. Habían estado tan concentrados en la naturaleza primitiva del equipo de Sara que no reconocieron al sofisticado guerrero que lo usaba. Mientras ellos dependían de la tecnología para ser precisos, ella había desarrollado habilidades que la hacían irrelevante. Al contabilizar las puntuaciones, Sara se encontró en primer lugar, con calificaciones perfectas en las 3 fases. Pero lo más importante, había ganado algo que no se podía medir con algoritmos informáticos. El respeto de sus compañeros y los instructores se acercaron a ella mientras limpiaba su rifle. Las escamas moradas de la hora mostraban una emoción completamente diferente. Le debo una disculpa, dijo formalmente. Confundí su equipo con su capacidad. Sara levantó la vista del mantenimiento de su rifle, viendo una nueva comprensión en los ojos del reptil. La tecnología es solo una herramienta, respondió. Lo que importa es la persona que la usa. A medida que se corría la voz por la academia sobre el francotirador humano que había superado la tecnología alienígena avanzada con un arma cinética primitiva, Sara se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había demostrado algo importante sobre el lugar de la humanidad en la galaxia. Podrían ser recién llegados. Su tecnología podría parecer primitiva, pero los humanos aportaron algo a la comunidad galáctica que no podía replicarse con computadoras avanzadas ni armas de energía. Aportaron el espíritu humano, la capacidad de adaptarse, superarse y sobresalir en condiciones imposibles usando solo habilidad, determinación y armas que sus ancestros reconocerían. Esa noche, mientras Sara yacía en su litera, pensó en las palabras del instructor. Solo los francotiradores entienden que el arma no es nada sin el guerrero que lo maneja. Fue una lección que se aplicó a más que solo la puntería. En una galaxia llena de especies que habían dependido de la tecnología durante tanto tiempo que habían olvidado las habilidades fundamentales de la guerra, la humanidad representaba algo antiguo y revolucionario. La mañana siguiente traería nuevos desafíos, ya que Sara ingresó al programa de francotiradores de élite junto con solo otros 9 cadetes seleccionados de toda la academia. Pero afrontó el futuro con confianza, sabiendo que llevaba consigo no solo un rifle primitivo, sino miles de años de ingenio humano, adaptabilidad y el espíritu guerrero que había llevado a su especie desde las cavernas de la Tierra hasta las estrellas. La galaxia estaba a punto de aprender lo que los humanos habían sabido. Que a veces la tecnología más avanzada no es rival para la habilidad, la determinación y la voluntad de sobresalir en condiciones imposibles. 3 meses después de iniciar el programa de francotiradores de élite, Sara se encontró enfrentando desafíos que habrían quebrado a guerreros inferiores. El programa fue diseñado para crear a los tiradores más elitistas de la galaxia, soldados capaces de disparos imposibles en condiciones que superarían incluso a la tecnología más avanzada. Solo 10 se habían seleccionado cadetes de toda la academia, representando a los mejores tiradores del espacio conocido. La compañera de litera de Sara era la guerrera que había quedado segunda en las pruebas de clasificación. A pesar de su temible apariencia, con mandíbulas afiladas como cuchillas y ojos compuestos que parecían no parpadear jamás, se había convertido en algo parecido a una amiga. Su especie, la colmena, era conocida por su conciencia colectiva y perfecta coordinación. Pero era una pensadora típica y única en una especie de mentes compartidas. Tu ritual de mantenimiento de armas es fascinante, comentó una noche, mientras observaba a Sara limpiar metódicamente su rifle. Mi rifle bioeléctrico no requiere mantenimiento. Regenera los componentes dañados automáticamente. Sin embargo, dedicas 1 hora al día a cuidar tu primitivo lanzaproyectiles. Sara sonrió mientras pasaba una baqueta por el cañón de su rifle. Mi abuelo me enseñó esto cuando tenía 12 años. Dijo, un rifle es como una relación descuidada, y te fallará cuando más lo necesites. La antena de A se movió con lo que Sara había aprendido que era diversión. Tu especie tiene muchos dichos interesantes. El instructor ha estado estudiando la filosofía militar humana desde tu desempeño en la calificación. Dice que los humanos han desarrollado una sabiduría guerrera que otras especies han olvidado. Y era cierto. En los meses posteriores a la dramática calificación de Sara, la academia había comenzado a estudiar la historia militar humana con un interés sin precedentes. Lo que descubrieron desafió todo lo que creían saber sobre guerra y tecnología. La historia de la Tierra era un catálogo de victorias imposibles logradas mediante el ingenio y la determinación humanos. Termopolio, donde 300 espartanos resistieron a un vasto ejército persa.
La batalla de Inglaterra, donde pilotos en aeronaves primitivas, superados en número, derrotaron a un enemigo tecnológicamente superior. Stalingrad, donde francotiradores usaban rifles sencillos para aterrorizar a una fuerza invasora equipada con las armas más avanzadas de su tiempo. El patrón era siempre el mismo. Ante una tecnología superior y adversidades abrumadoras, los humanos encontraron la manera de adaptarse, superarse y ganar. No se trataba solo de habilidad individual. Se trataba de una negativa de toda la especie a aceptar la derrota, por muy lógica que pareciera. «Atención, francotiradores», dijo la voz del instructor por el intercomunicador. «Preséntense inmediatamente en la bahía de simulación 7, equipados con todo el equipo de combate». Sarah y él intercambiaron miradas. La bahía de simulación 7 se usaba solo para los escenarios de entrenamiento más avanzados. Llevaban 3 meses en el programa, superando retos cada vez más difíciles. Pero la bahía 7 representaba algo completamente diferente. Los 10 cadetes restantes se reunieron en la bahía. Sus diversas apariencias daban testimonio de la increíble variedad de la galaxia. Además de Sarah y él, estaban el ser energético, junto con otros 5, Razer, un guerrero cristalino de la nebulosa de silicio, Mindlink, un humanoide telepático cuya especie se comunicaba sin palabras, Bombstrike, un especialista en explosivos del sector Bartor Gamma, Swift Current, un francotirador acuático cuya gente vivía en las profundidades oceánicas de Poseidón Prime, y Iron Will, un soldado cibernético con más apariencia mecánica que orgánica. El instructor estaba de pie frente a ellos, con los antebrazos cruzados y una expresión más seria de lo habitual. Tras él, la bahía de simulación vibraba de energía, con las paredes cubiertas de proyectores holográficos capaces de crear cualquier entorno imaginable. Hoy te enfrentas al escenario de la fortaleza, anunciado. Esta simulación se basa en una batalla real que tuvo lugar durante la reciente guerra. Una única posición de francotirador contuvo a una división enemiga entera durante 3 días, ganando tiempo para la evacuación de civiles en el planeta. Los cadetes se removieron nerviosos. La guerra había terminado hacía solo 2 años, y sus batallas aún estaban frescas en la memoria galáctica. Una especie tecnológicamente avanzada había intentado conquistar grandes porciones del espacio de la Federación con una potencia de fuego abrumadora y tecnología superior. El escenario comienza contigo defendiendo un paso de montaña. Continuación. Tienes munición limitada, sin reabastecimiento y fuerzas enemigas que te superan en número 1000 a 1. Tu objetivo es simple, impedir que el enemigo llegue a la zona de evacuación durante 72 horas. El francotirador original que ocupaba esta posición fue finalmente superado, pero no sin antes salvar la vida de 2 millones de civiles. El entorno holográfico comenzó a materializarse a su alrededor. Picos rocosos se alzaban en un paisaje árido, creando un estrecho paso que canalizaba el tráfico hacia una ciudad lejana. A lo lejos, podían ver las luces de las naves de evacuación despegando, llevando refugiados a un lugar seguro. Hay un elemento adicional en este escenario, añadió, con su voz adquiriendo un tono ominoso. El francotirador original que ocupaba este puesto era humano. Sarah sintió que todas las miradas de la sala se volvían hacia ella. El peso de esa declaración recayó sobre sus hombros como una carga física. En algún momento de la historia galáctica, un francotirador humano había dado un último paso que salvó 2 millones de vidas. Ahora tendría que demostrar que fue más que suerte o heroísmo individual, que representaba algo fundamental de las capacidades humanas. El sargento marines coloniales de la Tierra continuó, armado con un rifle M40 modificado y 300 cartuchos, ocupó este puesto durante 3 días contra todo pronóstico. Sus técnicas y tácticas aún se estudian en los centros militares de toda la Federación. La simulación se activó y, de repente, se encontraban en un afloramiento rocoso que dominaba el paso. Bajo ellos, la primera oleada de fuerzas ya avanzaba, elegantes vehículos que se movían como metal líquido, con sus armas de energía cargándose con un zumbido ominoso. Sarah se encontró pensando en el sargento mientras preparaba su rifle. ¿Qué había sentido él en esa misma posición, sabiendo que probablemente iba a morir, pero que su muerte podría salvar millones de vidas inocentes? ¿Cómo había logrado contener la avanzada tecnología alienígena con solo habilidad y determinación? La respuesta le llegó al observar al enemigo que avanzaba por la mira.
Había comprendido algo que la galaxia apenas comenzaba a aprender sobre los humanos. Luchaban de forma diferente cuando tenían algo que proteger. No se trataba de tecnología superior, ni siquiera de tácticas superiores. Se trataba de la capacidad humana de encontrar fuerza en circunstancias desesperadas. Su primer disparo destruyó el cañón de energía del vehículo líder, haciendo que se desviara del estrecho camino de montaña y cayera al barranco. Los demás cadetes también abrieron fuego. Sus avanzadas armas de energía iluminaron el campo de batalla con precisión letal. Pero a medida que pasaban las horas en el tiempo simulado, la diferencia de enfoque se hizo evidente. Los cadetes alienígenas, a pesar de sus armas avanzadas y habilidades naturales, comenzaron a flaquear bajo la implacable presión de oleadas de ataques enemigos. Sus armas de energía, aunque poderosas, tenían limitaciones. Se sobrecalentaban, requerían periodos de enfriamiento y sus firmas energéticas los convertían en blancos fáciles para el contraataque. El rifle de Sarah, mientras tanto, seguía funcionando con fiabilidad mecánica. Cada disparo era cuidadosamente planeado y ejecutado, haciendo que cada bala contara. Mientras los demás llenaban el aire con ráfagas de energía, ella elegía sus objetivos con precisión quirúrgica, eliminando equipo y personal clave que desbarataría formaciones enemigas enteras. ¿Cómo lo hacía?, preguntó Enlace Mental durante una breve pausa en el combate. Sus habilidades telepáticas le permitían coordinarse perfectamente con sus compañeros, pero le costaba comprender el enfoque táctico de Sarah. Observa su patrón, respondió, mientras sus ojos compuestos seguían los movimientos de Sarah. No solo disparaba a objetivos. Pensaba con varios movimientos por adelantado, como en un juego de estrategia. Eso era exactamente lo que había hecho el sargento. En lugar de intentar matar a todos los soldados enemigos, se había centrado en los objetivos que tendrían el máximo impacto en las capacidades enemigas: camiones de combustible, equipos de comunicación, oficiales y sistemas de armas clave. Al seleccionar cuidadosamente sus objetivos, había podido interrumpir las operaciones enemigas mucho más allá de lo que sugerían las simples cifras de bajas. A medida que la simulación avanzaba hacia su segundo día, la presión psicológica comenzó a aumentar. Los ataques enemigos se intensificaron y las reservas de munición simulada disminuyeron. Varios cadetes comenzaron a mostrar signos de estrés, y su precisión disminuyó a medida que la fatiga se instalaba. Pero Sarah parecía concentrarse mejor a medida que las condiciones empeoraban. Había aprendido a administrar su munición con cuidado, a veces dejando pasar horas entre disparos mientras esperaba el objetivo perfecto. Cuando disparaba, los resultados eran devastadores para la moral y las capacidades del enemigo. Está usando guerra psicológica, observó el instructor desde la plataforma de observación. Cada disparo está diseñado no solo para eliminar un objetivo, sino para desmoralizar al enemigo y perturbar su coherencia táctica. Para el tercer día de simulación, solo 5 cadetes seguían siendo efectivos. Bombstreak había muerto por el fuego de respuesta. La naturaleza acuática de Swift Current le dificultaba la navegación en el entorno rocoso. Los sistemas cibernéticos de Iron Will habían sido dañados por armas electromagnéticas. Sarah y Flux mantuvieron la línea cuando comenzó el asalto enemigo final. Miles de soldados enemigos simulados cruzaron el paso, apoyados por artillería pesada y apoyo aéreo. Debería haber sido imposible para 5 francotiradores detener semejante fuerza. Pero los humanos se habían dedicado a lograr lo imposible. El recuento final de munición de Sarah mostraba que solo quedaban 12 balas. 12 balas para detener a todo un ejército. Cualquier análisis racional concluiría que la misión era inútil, que debían rendirse o retirarse para luchar otro día. En cambio, Sarah hizo algo que encajaba tanto con la lógica como con la doctrina militar galáctica. Abandonó su posición oculta y se dirigió a un afloramiento rocoso expuesto que le ofrecía una vista clara de todo el campo de batalla. Era un movimiento que le garantizaba atraer el fuego enemigo, pero también le proporcionaba la posición estratégica perfecta para apuntar a la estructura de mando enemiga. Su primer disparo eliminó al comandante enemigo, un hombre alto cuya muerte sumió en la confusión a la fuerza atacante. Su segundo disparo destruyó el sistema principal de comunicaciones, cortando la coordinación entre las unidades enemigas. Su tercer disparo impactó en un depósito de municiones, provocando una explosión masiva que destruyó toda una columna blindada. Una a una, utilizó las balas restantes para sembrar el caos entre las fuerzas enemigas.
Cada disparo fue perfecto, no solo en precisión, sino también en impacto táctico. Para cuando disparó su última bala, el asalto enemigo se había estancado por completo, su estructura de mando destruida y sus fuerzas dispersas en la confusión. La simulación terminó con la nave de evacuación a salvo y el paso de montaña aún bajo control de la Federación. Cuando el entorno holográfico se desvaneció, los cadetes supervivientes se encontraron en un silencio atónito. Imposible, respira. ¿Cómo supieron qué objetivos priorizar? Sara bajó la vista hacia su rifle vacío, pensando en el sargento y en los 2 millones de vidas que había salvado con tácticas similares. Mi abuelo sirvió en los conflictos militares de la Tierra antes de que nos uniéramos a la Federación. Me enseñó que a veces la mejor manera de detener a un ejército es hacerle dejar de creer que puede ganar. El instructor se acercó al grupo con expresión pensativa. Cadete, su actuación en este escenario ha suscitado algunas preguntas interesantes entre los líderes de la academia. Nos gustaría que analizara los informes tácticos reales del sargento y los comparara con su propio enfoque. Esa noche, Sara se encontró en los archivos de la academia, estudiando los informes reales posteriores a la acción de la batalla que acababa de simular. Lo que encontró allí la asombró incluso a ella. Las tácticas del sargento habían sido casi idénticas a las suyas, hasta en la selección de objetivos específicos y el momento oportuno. No era solo coincidencia. Había algo en el pensamiento táctico humano que era consistente entre individuos, algo que les permitía encontrar soluciones óptimas en circunstancias imposibles. Mientras que otras especies dependían de algoritmos complejos y computación avanzada para analizar las condiciones del campo de batalla, los humanos parecen poseer una comprensión intuitiva de la guerra. Extraordinario, dijo una voz a sus espaldas. Se giró y vio al profesor K, jefe de estudios tácticos de la academia, revisando su trabajo. La correlación entre tu rendimiento simulado y la batalla real es superior al 90%. O estudiaste sus informes de antemano, o los humanos poseen algún tipo de intuición táctica innata. Nunca había visto esos informes antes de hoy, respondió Sara con sinceridad. Pero mi abuelo siempre decía que las buenas tácticas son universales. Lo que funciona en una situación, funcionará en situaciones similares. Los tentáculos del profesor K se retorcían ante lo que Sara había aprendido que era la excitación entre su especie. Esto sugiere que las capacidades militares humanas podrían ser mucho más significativas de lo que inicialmente estimamos. ¿Estaría dispuesto a participar en estudios adicionales? Durante las semanas siguientes, Sara se encontró en el centro de un proyecto de investigación sin precedentes. Analistas militares de toda la Federación estudiaron el pensamiento táctico humano, intentando comprender cómo una especie relativamente primitiva podía superar constantemente a civilizaciones más avanzadas en la guerra. Lo que descubrieron transformaría la comprensión galáctica de la ciencia militar y el potencial humano. Descubrieron que los humanos habían evolucionado en un entorno de conflicto constante que les exigía desarrollar pensamiento adaptativo y flexibilidad táctica. Mientras que otras especies habían desarrollado habilidades especializadas para entornos específicos, los humanos habían desarrollado la capacidad de adaptarse a cualquier entorno y superar cualquier desafío. Pero el descubrimiento más significativo estaba por llegar, y establecería el lugar de la humanidad en la civilización galáctica de una vez por todas. 6 meses después de la simulación de la fortaleza, Sara se presentó ante el Consejo de Defensa de la Federación Galáctica, con su rifle modificado guardado en su estuche a su lado. La cámara era enorme, con representantes de 47 especies reunidos para presenciar lo que muchos consideraron la sesión informativa militar más importante de la historia de la Federación. El descubrimiento de que los humanos poseían habilidades tácticas innatas superiores a las de especies con mayor desarrollo tecnológico conmocionó a los círculos militares galácticos. Lo que comenzó como curiosidad por un arma de una especie primitiva se convirtió en una reevaluación exhaustiva del potencial humano. Miembros del Consejo, anunció el almirante de Flota R, comandante aéreo de las fuerzas de la Federación, estamos aquí para discutir las implicaciones de los recientes hallazgos sobre las capacidades militares humanas y su posible impacto en las estrategias de defensa de la Federación. Sara se había graduado como la mejor de su clase de francotirador. Pero aún más importante, se había convertido en el centro de atención de una investigación que estaba cambiando la forma en que la galaxia entendía la guerra. El análisis táctico de su desempeño había llevado a una conclusión sorprendente.
Los humanos no solo luchaban de forma diferente, pensaban de forma diferente sobre el conflicto. El profesor K se levantó de su asiento, sus tentáculos mostrando datos en pantallas holográficas por toda la cámara. Honorables miembros del Consejo, nuestra investigación ha revelado que el pensamiento táctico humano opera con principios fundamentalmente diferentes al de otras especies conocidas. Si bien nos basamos en el análisis computacional y las ventajas tecnológicas, los humanos parecen poseer lo que solo puede describirse como capacidades bélicas intuitivas. Los datos eran innegables. En cada simulación, los humanos encontraban constantemente soluciones que desconcertaban el pensamiento militar alienígena avanzado. Improvisaban con equipo, se adaptaban a condiciones cambiantes más rápido que cualquier otra especie y demostraban una capacidad casi sobrenatural para predecir el comportamiento del enemigo. Estas capacidades, continuó el profesor K, parecen derivar de la historia evolutiva de su especie. La Tierra era un entorno excepcionalmente hostil que requería adaptación e innovación constantes. Los humanos se desarrollaron no solo como usuarios de herramientas, sino como improvisadores, capaces de convertir cualquier objeto en un arma y cualquier situación en una ventaja. El representante del imperio se inclinó hacia adelante, con sus rasgos escamosos escépticos. Profesor, nos está pidiendo que creamos que una especie que aún usa propulsores químicos posee conocimientos militares que escaparon a nuestros más grandes estrategas. Sin duda, exagera sus capacidades. Sara esperaba a este desafío. Se puso de pie y solicitó permiso para dirigirse directamente al Consejo. Honorables representantes, comenzó, su voz resonando con claridad en la vasta sala. Entiendo su escepticismo. Hace 6 meses, era solo una cadete con un rifle anticuado, objeto de burlas por parte de compañeros de clase con tecnología superior, pero me gustaría compartir algo que podría ayudar a explicar el descubrimiento de la profesora K. Activó una pantalla holográfica que mostraba las especificaciones técnicas de su rifle junto con las de las armas estándar de la Federación. Este rifle utiliza tecnología anterior a la civilización galáctica. Su diseño básico tiene más de 1000 años de antigüedad según los estándares humanos, pero tiene una ventaja que ninguna arma de energía puede igualar: fiabilidad absoluta en cualquier condición. El holograma cambió para mostrar las métricas de rendimiento de Sara a lo largo de su entrenamiento. Todas las armas de energía del arsenal de la Federación tienen limitaciones. Se sobrecalientan, requieren fuentes de energía, emiten señales detectables y fallan bajo interferencias electromagnéticas. Mi rifle dispara en el vacío, bajo el agua en condiciones árticas o en tormentas electromagnéticas. No necesita recargarse, no se sobrecalienta y no deja señal de energía. Y lo que es más importante, continuó, representa algo fundamental del pensamiento humano. No vemos las limitaciones como barreras absolutas. Las vemos como problemas por resolver. Cuando otras especies desarrollaron armas de energía, abandonaron por completo las armas de proyectiles. Los humanos las mejoraron. El Consejo murmuró entre sí al comprender las implicaciones. Lo que Sara describía no se limitaba a armas. Se trataba de un enfoque completamente diferente del desarrollo tecnológico. Los humanos no reemplazan la tecnología antigua, añadió el profesor K. La integran con nuevas innovaciones. El rifle de Kedet combina principios mecánicos milenarios con materiales y sistemas de puntería modernos. El resultado es un arma que supera a las alternativas puramente modernas en muchas situaciones. La forma energética del almirante R latía con interés. Cadete, ¿sugiere que el pensamiento militar humano podría mejorar las capacidades defensivas de la Federación? Antes de que Sara pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la cámara. Las luces de emergencia iluminaron la sala del Consejo de rojo mientras el almirante R recibía comunicaciones urgentes del mando de la Federación. Miembros del Consejo, anunció el almirante con gravedad, tenemos una situación de código rojo. Los sensores de largo alcance han detectado una flota masiva acercándose al borde exterior. La configuración y los patrones tecnológicos coinciden con las señales, pero el tamaño de la flota no tiene precedentes, más de 10.000 naves. La cámara estalló en voces preocupadas. Habían sido derrotados hacía 2 años. Supuestamente, sus capacidades militares habían sido eliminadas. Una flota de este tamaño sugería que habían sido reconstruidos. En secreto,
planeando una nueva invasión que eclipsaría sus intentos anteriores. ¿Tiempo estimado para llegar a los sistemas centrales de la Federación?, preguntó el general, el líder militar. 72 horas al ritmo actual, respondió el almirante R. Parecen estar usando algún tipo de tecnología de propulsión mejorada. Nuestros preparativos defensivos suponen que tendríamos semanas de aviso para tal invasión. Sara sintió un escalofrío al reconocerlo. 72 horas, el mismo periodo que la simulación del paso de la montaña. En algún lugar de la galaxia, se estaba desarrollando otra situación defensiva imposible, pero esta vez no era una simulación. Almirante, dijo Sara, su voz atravesando el caos. Solicito permiso para acceder a los planes defensivos y evaluaciones estratégicas actuales. El almirante R hizo una pausa, su forma de energía titiló de sorpresa. Cadete, esta es una verdadera crisis militar, no un ejercicio de entrenamiento. Exactamente por eso necesita dejarme verlo, respondió Sara con firmeza. El pensamiento táctico humano no se limita a las simulaciones. Mi abuelo solía decir que los principios de la guerra son universales, la escala no cambia los fundamentos. La profesora Kaya apoyó su petición. Almirante, nuestra investigación sugiere que las capacidades analíticas humanas podrían proporcionar información que nuestro pensamiento militar tradicional podría pasar por alto. Tras considerarlo un momento, el almirante R concedió el acceso. Sara se encontró en el centro de la cámara, rodeada de pantallas holográficas que mostraban la flota que se aproximaba, las posiciones defensivas de la Federación y las evaluaciones estratégicas de las mentes militares más destacadas de la galaxia. Lo que vio confirmó sus peores temores. La estrategia defensiva de la Federación se basaba en enfrentarse al enemigo con tecnología superior y una potencia de fuego abrumadora. Era el mismo enfoque que había funcionado contra la invasión anterior, pero esta vez la fuerza numérica era diferente. La flota enemiga era demasiado grande para derrotarla mediante una confrontación directa. La almirante Sara dijo, tras estudiar los datos durante varios minutos, que la estrategia actual de la Federación fracasaría. Planean luchar contra ellos de la misma manera que ganaron la última vez, pero han aprendido de su derrota. Esta flota está diseñada para absorber bajas y avanzar únicamente mediante la fuerza numérica. Entonces, ¿qué sugiere, cadete?, preguntó el almirante R. Nuestras flotas combinadas representan la tecnología militar más avanzada del espacio conocido. Sara guardó silencio un largo rato, analizando mentalmente posibilidades que habrían parecido imposibles al pensamiento militar tradicional. Al hablar, sus palabras cargaban con la perspicacia estratégica humana, perfeccionada a través de victorias imposibles. No luchamos contra su fuerza, dijo simplemente. Luchamos contra su debilidad. Manipuló la pantalla holográfica, resaltando la formación y los patrones de movimiento de la flota. Se mueven como una sola formación masiva porque aprendieron que los ataques dispersos nos permitieron derrotarlos con precisión la última vez. Pero una formación tan grande tiene vulnerabilidades inherentes que quizá no hayan considerado. La pantalla amplió la estructura de la flota enemiga. Almirante, ¿qué sabe sobre la guerra naval humana de la prehistoria terrestre? La forma energética del almirante R latía con confusión. Naves de superficie primitivas. ¿Qué relevancia podría tener eso para el combate espacial? Todo, respondió Sara, mientras sus dedos bailaban sobre los controles holográficos. Los principios de la guerra naval se tradujeron directamente al combate espacial. Pero hemos olvidado algunas de las lecciones porque las armas de energía cambiaron nuestra forma de pensar sobre la dinámica del campo de batalla. La pantalla mostraba ejemplos históricos de los conflictos navales de la Tierra, destacando tácticas y estrategias que habían decidido el destino de las naciones. Las grandes formaciones son poderosas, pero también vulnerables a tipos específicos de ataques. Durante la Segunda Guerra Mundial Terrestre, las fuerzas navales humanas desarrollaron tácticas diseñadas específicamente para derrotar a enemigos numéricamente superiores. Sara destacó vulnerabilidades específicas en la formación. Están agrupados para protección mutua, pero eso los hace vulnerables a reacciones en cadena. Las armas de energía no causan explosiones secundarias, por lo que el pensamiento militar moderno no contempla los fallos en cascada. ¿Qué sugiere?, preguntó el general. Usamos armas cinéticas, dijo Sara, causando revuelo en la cámara. No armas de energía, sino armas de proyectiles reales,
mejoradas para el combate espacial. Específicamente, atacamos su almacenamiento de combustible y depósitos de munición con armas que causan explosiones físicas en lugar de descargas de energía. La idea era tan fundamentalmente diferente de la doctrina moderna de combate espacial que tardó varios minutos en comprender las implicaciones. Las batallas espaciales habían evolucionado hacia intercambios de disparos de armas de energía que inutilizaban las naves mediante sobrecargas del sistema y brechas en el casco. La idea de causar explosiones reales era casi arcaica. El cadete almirante R dijo lentamente, la Federación descontinuó las armas espaciales cinéticas hace siglos. No tenemos la capacidad de fabricación para producirlas en las cantidades que sugiere. No necesitamos fabricarlas, dijo Sara, respondió H, consultando datos sobre las operaciones mineras y de construcción de la Federación. Ya los tenemos. Simplemente no los habíamos considerado armas. La pantalla mostraba enormes cargueros utilizados para transportar materias primas entre sistemas estelares, equipos de construcción diseñados para mover asteroides y cargas mineras utilizadas para fragmentar rocas del tamaño de planetas y extraer recursos. Toda herramienta es un arma si se usa correctamente, explicó Sara, recordando las lecciones que le había enseñado su abuelo. Esos cargueros pueden transportar montones de escombros metálicos a la formación enemiga. Esas cargas mineras pueden detonarse para crear campos de escombros que destrozarán sus cascos. Esas naves de construcción pueden remolcar asteroides directamente en su trayectoria. La cámara quedó en silencio mientras los miembros del consejo comprendían las implicaciones de lo que Sara proponía. No sugería que construyeran nuevas armas. Sugería que militarizaran la infraestructura civil existente utilizando principios de guerra anteriores a la civilización galáctica. Esperarán intercambios de armas energéticas y contramedidas tecnológicas. Sara continuó, no estarán preparados para ataques con principios de preguerra. Podemos convertir su ventaja numérica en una desventaja provocando explosiones en cadena en toda su formación. Los tentáculos del profesor K se retorcían de emoción. Es brillante en su simplicidad. Nos hemos centrado tanto en la tecnología avanzada que hemos olvidado la física básica. Una explosión es una explosión, ya provenga de una ojiva nuclear o de un tanque de combustible roto. El almirante R consideró la propuesta durante varios tensos minutos. En la cámara, representantes de docenas de especies debatían las ventajas de adoptar tácticas de guerra de una especie primitiva que apenas había alcanzado el nivel de cadete. El almirante finalmente dijo, le pide a la Federación que abandone siglos de doctrina militar en favor de tácticas desarrolladas por una especie que todavía usa propulsores químicos. Le pido que recuerde que la guerra es más que tecnología, respondió Sara. Se trata de pensar de forma diferente a cómo lo espera el enemigo. Han pasado 2 años estudiando tácticas de armas energéticas de la Federación y desarrollando contramedidas. No han dedicado tiempo a prepararse para armas cinéticas y reacciones explosivas en cadena. Muy bien, anunció el almirante R tras consultar con el mando de la flota. Dada la naturaleza sin precedentes de la amenaza y las posibles perspectivas del pensamiento táctico humano, autorizo la implementación de la operación Tormenta Primitiva. Cadete, usted servirá como asesor táctico de la operación. Cuando la cámara entró en actividad, Sara sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. En 72 horas, se libraría la mayor batalla espacial de la historia galáctica utilizando tácticas que su especie había desarrollado en los océanos de la Tierra siglos atrás. Pero lo más importante es que la batalla determinaría si el enfoque único de la humanidad para la guerra era solo una curiosidad interesante o una ventaja fundamental que podría cambiar el curso de la historia galáctica. La galaxia estaba a punto de aprender lo que los humanos siempre habían sabido. A veces, la solución más primitiva también es la más efectiva. El escenario estaba preparado para una confrontación que demostraría de una vez por todas si el pensamiento militar humano representaba la siguiente evolución de guerra o un peligroso retroceso hacia la barbarie. En cualquier caso, Sara y su antiguo rifle estarían en el centro de todo.